se disponga. Bueno, sobreponerse a nuestro pasado. Para no hablar de otra persona o de otra experiencia, en nuestra labor pastoral, yo me escucho, no sé por qué me escucho, pero me escucho. En nuestra labor pastoral, uno encuentra muchas situaciones, y esto lo digo sin juicio, ojalá logre usted comprenderme. Allí está retroalimentando, yo creo que es el de allá arriba. Digo yo que es el de allá arriba. Uno encuentra muchas cosas en la vida de los discípulos a nivel pastoral, y eso por supuesto es normal, ¿cierto? Es absolutamente normal que algunos, no sé, tenemos ciertos desórdenes, otros tenemos, no sé, resentimientos, amarguras, temores. Absolutamente normal. Cuando yo llegué a la cruzada, pues por supuesto, y aún hoy, mis líderes me ayudan en mis procesos personales. Eso es absolutamente normal. Pero dentro de toda esa gama de situaciones que uno encuentra en los discípulos, hay ciertas cosas que son muy comunes. Y una de esas es estar anclados a nuestro pasado. Es muy común. Muchas situaciones que uno ve pastoralmente y muchas situaciones que uno como cristiano y como ser humano experimenta tienen que ver con esa situación en nuestra vida. Que el pasado, yo no sé, los que son contemporáneos conmigo, yo estoy, o mayores que yo, estaba muy niño y había un programa sumamente aburridor que presentaban dos viejitos que se llamaba El pasado, el presente. Usted tiene que ser más o menos de mi edad o mayor para acordarse. Aburridorcísimo, pues para un niño, ¿no? Para un niño muy aburridor. Y se llamaba El pasado en presente. Y esa es la realidad de muchos de nosotros. Nuestro pasado sigue siendo presente. A pesar de que han pasado, valga la redundancia, muchos años, circunstancias que el cristiano vivió incluso antes de conocer a Jesucristo, siguen afectando su presente. Afectan nuestras relaciones interpersonales y afectan áreas muy importantes de nuestra vida. ¿Todo por qué? Porque estamos anclados a un pasado que sigue vivo en nosotros. Y un pasado que, por supuesto, y ojalá logre hoy explicarme, no lo estamos viendo desde la perspectiva de Dios. ¿A qué quiere Dios? Yo creo que yo menciono con cierta frecuencia esta promesa, pero ¿a qué quiere Dios que el cristiano se ancle? Porque la Biblia habla de eso. En la Biblia aparece el término ancla. Y Dios quiere que usted y yo estemos anclados a algo para que ese anclaje sea de bendición y sanidad para nuestra vida. Y le voy a pedir que me acompañen a Hebreos. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. A partir del verso 19. Perdóneme, 17. Hebreos 6, 17. Dice la palabra de Dios, si ya lo tiene, dice así: por lo cual, queriendo Dios mostrar más absolutamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, yo sé que esta parte es un poquito enredada. Retomo: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ¿qué? Ancla del alma y que penetra hasta el velo. ¿Alguien lo entendió? Está enredado. Pero ahí dice que, tomando inicialmente el 19, ahí dice que hay algo que está como segura y firme ancla, ¿dónde?
en el alma. Segura y firme ancla en el alma. ¿Y a qué se refiere? Al versículo 17. Dice que hay dos cosas que suceden, o dos cosas que Dios hace. Habla, 17, dice, por lo cual queriendo Dios mostrar abundantemente, más abundantemente a los herederos de ¿qué? De la promesa, la inmutabilidad de ¿qué? De su consejo, interpuso juramento. Dice que Dios hizo promesas y dice que Dios juró. Y aparece el término inmutabilidad. La inmutabilidad de Dios, la inmutabilidad de lo que Dios dice. Es decir, que lo que Dios dice no cambia. ¿De acuerdo? Ni cambian sus promesas y mucho menos cambia el juramento. Y eso, el entender eso en el corazón, se convierte en un ancla firme, en algo que le da al cristiano seguridad. Le decía entonces que muchos de nosotros no hemos podido anclar nuestra vida a las promesas de Dios por diversas razones. No hemos podido anclar nuestra vida a lo que Dios promete, a lo que Dios juró, pero sí tenemos nuestra vida anclada a nuestro pasado. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando me anclo a las presencias de Dios, experimento dos cosas: firmeza y seguridad. Mire qué importante. Cuando usted se ancla a las promesas de Dios, usted se mantiene firme, que estar firme no es como soldado. Esta firmeza a lo que se refiere es que usted se mantiene en la ruta, usted se mantiene en el camino de la promesa a pesar de la dificultad. Esa es la firmeza de la que habla ahí. Y que también el cristiano experimenta seguridad. Pero cuando yo estoy anclado a mi pasado, suceden otras cosas. Y cosas que no son muy convenientes. Por ejemplo, una persona que está anclada a su pasado vive con un miedo constante de que su pasado se repita. Me va a volver a pasar. ¿De acuerdo? Me va a volver a pasar. Un ejemplo sencillo es mi novia me cachoneó. ¿De acuerdo? Por cierto, ¿cómo dicen ser cachoneado en Medellín? Ilústreme. ¿Igual? Ah, bueno. Mi novia me traicionó. Listo, vivo mi tusa, no sé qué. Si yo sigo anclado al pasado, en la siguiente relación que yo tenga, voy a tener miedo de que esa situación se repita. ¿Estamos de acuerdo? Si me robaron, lo mismo. Si me traicionaron, lo mismo. Si me pegaron, y ponga el ejemplo que usted quiera. ¿Soy claro? Eso evidencia, ese miedo a que me vuelva a suceder, evidencia que yo estoy anclado a mi pasado. ¿Qué más lo evidencia? Para que usted lo reflexione con respecto a su vida. Se presentan pensamientos, sentimientos y conductas que aunque yo quiero dejarlas, no puedo. Para el cristiano, bueno, uno por ahí escucha en alguna reunión, en alguna pastoral, vea, no haga eso porque eso es pecado. Y a pesar de que uno no quiere que eso se repita, vuelve y sucede. Otra circunstancia que se da es la parálisis. La parálisis. La persona no es capaz de hacer lo que debe hacer, porque hay temores, hay inseguridades, hay prejuicios. Entonces, no actúo porque tengo miedo de lo que pueda suceder. Y por último, es una persona, y esto es muy importante para nosotros como cristianos, es una persona que juzga, que critica a otros. ¿Por qué? El juicio o la crítica normalmente está asociada a creencias de mi pasado.
prejuicios que yo tengo. Eso evidencia que mi mente o ciertos conceptos de mi vida todavía están asociados no a la verdad de Dios, sino a mi anterior vida sin Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces muchas personas experimentamos esos pensamientos fuertes, pensamientos que son casi que incontrolables para nosotros. Julito, hijo, yo creo que eso es aquí. Vaya hecho, ojito. Tráigase el parlante. No, que le bajen un poquito, por favor. ¿Me estoy haciendo entender, familia? Pensamientos que yo no puedo controlar. Impulsos que yo no puedo controlar. Sentimientos que incluso yo le pido a Dios y siguen ahí. Estoy anclado a mi pasado. No a las promesas de Dios, a esas promesas que me dan seguridad y firmeza, sino a mi pasado. Mi pasado sigue siendo presente, afecta mis actitudes, afecta mis conductas, afecta mi comportamiento, afecta mis relaciones interpersonales. Son los vecinos. Ah, qué rico. ¿Estoy siendo claro? ¿Me están escuchando bien? Listo. Entonces mire la diferencia. Anclado al pasado, inseguridades, parálisis, desórdenes, descontrol. Anclado a las promesas de Dios, firmeza y seguridad. Tal vez es una respuesta tonta, una pregunta tonta, pero ¿usted dónde quiere estar? Piénselo para su vida. Porque va pasando el tiempo y hay como una lucha permanente en nosotros de querer dejarlo. Y de seguro Dios ve que la intención para dejarlo es sincera, pero no lo logramos. Nosotros, familia, tenemos que desanclarnos al pasado. Y no desanclarnos como hoy la ideología progresista que nos dice que dejemos la ciencia a un lado, la biología a un lado, la verdad a un lado y todo el conocimiento pasado a un lado. No, no es ese pasado, sino el pasado al cual estamos mental y emocionalmente anclados. ¿Por qué? Ya di unas razones, pero quiero invitarle a la Biblia nuevamente, a Hebreos nuevamente, al capítulo 12. ¿Por qué dice la Biblia que yo necesito soltar mi pasado? Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice la palabra de Dios: mirad bien, no sea, ¿ya lo tiene? Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y ojo con esto, que brotando alguna raíz de amargura se estorbe y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. Aquello que el cristiano no decide soltar, dejar, no se estanca en la vida del cristiano. Estanca el cristiano, pero no se estanca en la vida del cristiano. Porque lo que tiene de particular una raíz es que sigue creciendo. Y la Biblia habla de la raíz de amargura. Aquello que está presente en mi vida, de mi pasado, aquello de lo cual yo no me he desanclado, eso sigue creciendo en mí. Sigue creciendo en el cristiano, a menos que yo trate con Dios mi pasado. A menos que usted se dé esa oportunidad. Dice entonces la Biblia que eso estorba. Eso estorba. Y voy a colocar un ejemplo bastante sencillo, que de pronto hoy día pues muchas personas tienen la oportunidad de vivir en unidades residenciales y eso de seguro contrarresta lo que voy a mencionar. Pero ¿cuántos de nosotros de pronto no tuvimos la experiencia de que el árbol que estaba sembrado, que está sembrado al frente de lo que era nuestra casa, las raíces iban creciendo y se iban metiendo ¿a dónde? ¿Usted recuerda? ¿A dónde? A la tubería.
¿Y cómo se daba uno cuenta que esa raíz estaba estorbando la tubería? Porque las aguas negras se estancaban. Ya no podía, ya no fluía. ¿Me estoy haciendo entender? La raíz estorba. Raíz de amargura, lo dice la Biblia. Estorba. Y va creciendo. Por eso estorba. Si algo se queda chiquito, pues no crece. No estorba. Pero si algo yo lo dejo ahí en mi corazón, ese suceso difícil, eso que usted vivió, eso que no debió pasar, eso que usted llama injusto, eso que se lo hizo la persona que debió amarle y no maltratarle, si eso se queda ahí, eso va a estorbar su vida. ¿Cuál es la clave? Hay que desanclarnos de eso. Para tener salud mental, para seguir creciendo como personas, para experimentar bienestar. Usted y yo tenemos que crecer. ¿Cómo entonces nos sobreponemos? Yo le voy a compartir primero una promesa, para que esa promesa se convierta en su objetivo de oración, si usted se está identificando con eso. Acompáñeme a Job capítulo 16, versículos 13 al 16. Job 16, versículos 13 al 16. ¿Quién canta ahí? ¿Esa es Metallica? Bella. Y pongan medio mal. Job 16, versículo 13, dice la Biblia. De hecho, mire cómo empieza esta promesa. La primera frase, ¿sí qué? Me rodearon porque quiero. ¿Será que me equivoqué? ¿Qué les dije? Perdónenme. ¿Qué les dije? Job 16, 13 al 16. Yo tengo acá otra cosa. Perdónenme, confirmo porque parece que metí el dedo mal. No se me... Sí, señor, ese no es. Pero ya lo solucionamos. Es Job 11, familia. Job 11. Corrija allí, por favor. Job capítulo 11, a partir del versículo 13. Dice la Biblia. ¿Ya lo ubicó? La primera frase que dice: si tú dispusieres tu corazón, téngalo muy en cuenta, y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte, y nada temerás. Y mire lo que dice el 16, y olvidarás ¿qué? Tu miseria, o te acordarás de ella como ¿qué? Como aguas que pasaron. Ahí está la promesa. Job 11, versículos 13 al 16, pero particularmente el 16. ¿Qué es lo que Dios quiere con respecto a nuestro pasado? Que lo olvidemos, o que a pesar de que lo recordemos, ¿cómo lo vamos a recordar? Ya pasó. Ya no será tu pasado en tu presente, sino que será tu pasado. Ahí dice aguas que pasaron. ¿Qué pasa con el agua? ¿O qué sucede con el agua que no pasa? ¿Y qué pasa? ¿Ah? Se estanca. Acá entienden los paisitas, entienden el término se apicha. ¿Ah? ¿Se apicha? ¿Que huele a picho? ¿Eso es qué? El agua que se estanca se pudre, ¿o no? Lo que se queda en el corazón se pudre. ¿Sí se está dando cuenta? ¿Qué necesitamos con nuestro pasado? Que corra. Pero muchos de nosotros no hemos podido con eso. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo nos sobreponemos?
Nuestro pasaje central de hoy, familia. Vaya por favor al segundo libro de Samuel. Este sí es ese, no me preocupe. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. ¿Listo? Y esto es una situación muy difícil. Segundo libro de Samuel. Le hago una breve introducción. David ya era rey, el rey David, y dice la Biblia que se quedó un día de ocioso en el palacio, salió al balcón y vio una mujer muy hermosa, ¿de nombre? Betsabé. Le gustó, la mandó a traer, se acostó con ella, la embarazó, hizo matar al marido. Bueno, primero que el marido... Sí, pero antes de eso lo que intentó fue... Que fuera y estuviera con ella ¿Para qué? ¿Cómo se dice eso? ¿Para qué? Ay, tan linda. Para chantarle el hijo a Urías Eteo, ¿de acuerdo? Como no pudo, lo hace matar, como bien decían, y luego aparece el profeta Natán y le dice: don David, te pecó, ¿de acuerdo? Versículo 13. Esa canción me gusta. ¿Cómo hago? ¿Ah? Me gusta esa canción. Versículo 13. No se desordenen, háganme el favor. Versículo 13 dice la Biblia, familia bella. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. ¿Sí estamos ahí? Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Hermoso Dios. Versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente, hijo de madre, ciertamente morirá. Yo lo he dicho públicamente. Me hicieron una entrevista a una psicóloga de la Cruzada el año pasado, porque los misioneros nos estaban evaluando también la salud mental. ¿Estábamos locos o qué? ¿Seguro? Y entonces la psicóloga me preguntaba: ¿cuál es para usted la circunstancia más difícil, lo que usted más duro que usted ha vivido? Y yo le dije: fue la muerte de un bebé de 8 días de nacido de unos discípulos. Eso para mí fue una cosa muy difícil, que me acuerdo y todavía tengo una... que no es sano completamente. ¿Ah? Sí, fue duro, fue muy duro, muy duro. Para mí fue muy difícil ese periodo, muy difícil, de mucho dolor para mí. Y Dios le dice a David: el hijo que te va a nacer se va a morir. La Biblia no dice si se lo dijo al segundo mes, al cuarto mes, o como hablaban hoy, el tercer trimestre. Entonces la Biblia no dice eso. Pero sí dice que Natán, cuando le está jalando a la orejita a David, le dice: ese hijo que va a nacer se va a morir. ¿Ya nació? Ah, bueno, gracias. Se va a morir. Imagínense que usted esté orando y Dios le diga eso. Dios nos guarde, ¿no? Pero trate por favor de imaginarlo. Una personita, de pronto alguna dama o pareja o papá de los que están acá que han tenido un aborto espontáneo. ¿Duro o no? La ilusión, eso es muy difícil. Muy difícil. Y Dios se lo dice a David. ¿Y esto de qué nos sirve a nosotros de enseñanza? Para seguir con lo de sobrepasar el pasado, sobreponernos al pasado. Y es que cuando uno peca, familia, siempre hay inocentes que pagan por nuestro pecado. Téngalo muy en cuenta. No le dicho, pórtese bien, porque consecuencias siempre hay. Dios perdonó, pero la consecuencia llegó.
¿Me hago entender? Sigo entonces con el tema. David recibe esa noticia, dice el versículo 15, que Natán se va a su casa, que Jehová hirió al niño de la mujer de Urías, lo leo, y enfermó gravemente. Entonces David, versículo 16, rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Use su imaginación. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo cual dijo David a sus siervos: ha muerto el niño. Y ellos respondieron: ha muerto. Mire lo que dice el versículo 20. Presten atención. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron a sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Porque por el niño, ¿qué es esto que has hecho? ¿Qué has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él ¿qué? No volverá a mí. Tratemos de ubicarnos un poquito. Natán le da la noticia, el niño se enferma gravemente, el niño muere, no, perdón, el niño se enferma, ¿y qué hace David? Se coloca en ayuno, vigilia, se aflige, dice que se acuesta en tierra. A los 7 días, él ve ahí la conversación entre sus siervos y dice: murió el niño. Se levanta, dice la Biblia que se arregla, que cambió sus ropas, que se ungió, eso es más o menos como se perfumó, ¿sí? Se ungió, pidió comidita, comió, y los siervos quedan: ¿y qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Cuando el niño vivía, no nos hablabas, no recibías comida, el niño murió y te levantaste. ¿Qué pasó ahí, familia? Desanclarnos del pasado implica que miremos el ejemplo de David, y a eso quiero invitar. Vamos a tratar de ir despacito. ¿Qué es lo primero que hace David frente a lo que él está viviendo? Él, ¿cuánto tiempo oró, por cierto? Léalo, ahí está en su Biblia. ¿Cuánto tiempo? 7 días en qué? ¿Ah? Acostado en tierra. 7 días en qué? En ayuno. 7 días en qué? En vigilia. Lo primero que hace David es disponerse a una profunda y activa vida espiritual. Primer consejo, para desanclarnos de nuestro pasado. Disponernos para una profunda y activa vida espiritual. Familia, nuestro pasado, ojalá usted me comprenda la expresión, nuestro pasado, o desanclarnos de nuestro pasado, no se logra con pañitos de agua tibia espirituales. ¿Ok? David estuvo en ayuno, vigilia y oración y aflicción 7 días. 7 días cuando uno está de vacaciones, pasándola bueno. ¿Cómo se sienten esos 7 días? Se acabaron las vacaciones, ¿sí o no? Pero cuando usted está esperando que algo suceda, algo que le duele, algo que es importante para usted, ¿cómo se sienten esos 7 días? David estuvo 7 días orando. Y muchas veces, familia, nosotros queremos soltar nuestro pasado con unos 10 minutos de ayuno.
¿Me hago entender? Hablábamos iniciando el año, Jacob, una lucha personal, ser constante con Dios. ¿Y cuál era el otro? Lucha personal, ser constante con Dios, consistente con Dios. Pero yo me acuerdo del versículo. Y luchó Jacob solo. Lucha personal, activarnos espiritualmente, no ser pasivos espiritualmente y ser consistentes con Dios. Desde la primera reunión de este año se los vengo remarcando. Los pañitos espirituales no sanan. Los pañitos de agua tibia no resuelven nada en nuestra Biblia. El versículo 18 habla de 7 días de ayuno, 7 días de clamor, 7 días de vigilia. Y cuando él recibe, que este concepto es muy importante en su vida espiritual, cuando David recibe la noticia de que él, lea por favor el versículo 20, cuando él recibe la noticia de que el niño muere, dice la Biblia que David se levanta, de seguro se baña, se cambia su ropa, pero dice algo particular. Se perfuma, o sea, se ungió, pero luego dice algo. ¿Qué hizo David? ¿Entró a dónde? Llegó al distrito y le dijo, líder Natán, ¿usted me presta el oratorio? ¿Y qué le dijo Natán? Sí, señor. ¿Y entró a qué? A adorar. Familia bella, ¿qué es adorar? ¿Qué es adorar? Se nos enseña que alabar es expresar lo que Dios hace. Se nos enseña que adorar es reconocer lo que Él es. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué entró David a decirle a Dios al oratorio? Trata de ponerle sentido. ¿Qué fue a hacer David al oratorio? Dice que adorar. ¿Ah? ¿A reconocer qué? A decirle, bueno, tú eres grande, tú eres bueno, tú eres poderoso, tú eres santo, tú eres temible. ¿No? Eso es adorar. ¿Aceptar qué, Karina? Eso no es adorar. Reconocemos que uno no es en comparación a Dios. Él es el altísimo, uno el bajísimo, ok. Pero no entró a eso. Cuando usted ora, cuando nosotros oramos, nosotros tenemos que adorar. ¿Cierto? Entonces, adorar para el cristiano, y por favor, permítame llamar en este sentido su atención. Entonces, de pronto usted como yo busca su aplicación de música y entonces usted coloca una canción. Aquí tengo de las que yo uso para orar. Hay una que se llama Más de ti, menos de mí. Esa la canta, es viejísima. La canta un señor que se llama Don Moen, una señora que se llama Aline Barros y otro señor que se llama Paul Wilbur. Ellos cantan eso. Ay, carajo. Eso no es adorar. Cuando usted adora, usted le expresa a Dios lo que Él es, pero de allá para acá tiene que suceder algo también. Que Dios tenga compasión. No, vamos en adora, eso es otro pedazo. Ahí tiene que suceder algo. Y es coger la verdad de Dios y colocarla en el primer lugar de su corazón. Eso es adorar. Vamos a ponerle sentido a esto. Usted le está diciendo a Dios, como muy bien ustedes decían, usted le está diciendo a Dios, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres perfecto, más de ti, menos de mí. Y todo eso está bien. Todo eso está perfecto. Pero luego usted lee la Biblia, a ver qué versículo. ¿Qué versículo? Usted lee la Biblia y usted se encuentra con el versículo que dice, ama a tu enemigo. ¿De acuerdo? Y usted se acuerda de su suegra.
Esa suegra que le presentó a su hijo la mujer por la cual su hijo le dejó a usted. Vamos. Pero usted se encuentra con el versículo, ama a tu enemigo. Si usted no coge ese versículo y se lo coloca acá como su verdad, le pregunto, ¿usted está adorando? Usted lo que está es cantando. ¿Me estoy haciendo entender o no? Vámonos a nuestro pasado. Usted lo vivió. Usted tuvo esa pérdida. A usted le duele. A usted fue que se lo hicieron. A usted. Y usted entra a adorar a Dios. A decirle, Señor, sáname. Está bien. A decirle, Señor, desánclame de mi pasado. Perfecto. Pero si usted no coge la verdad de Dios y la hace su verdad, usted no está adorando al Señor. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso, el pasado sigue siendo mi presente, porque no coge la verdad de Dios y la hago mi verdad. Entonces, mis pensamientos, mis sentimientos, mi juicio, lo que yo creo que debió suceder, lo injusto que me hicieron, lo que no debió pasar, sigue siendo mi verdad. Y no lo que Dios me dice, que piense, sienta y haga a partir de ese momento. ¿Y por qué hay que hacer eso? Porque David salió con paz de allí, ¿o no? ¿Qué dijo la gente? Este man, ¿qué le pasa? ¿Por qué David no está enlutado? Porque algo sucedió ahí en el oratorio, que le cambió la vida. Que también puede ser en su habitación, ¿no? Que llega aquí a las 2 de la mañana, líder, présteme el oratorio porque voy a adorar. Yo lo presto, no me preocupe. Pero usted también lo puede hacer en su casa. ¿Sí me estoy haciendo entender o no? El ejemplo de David es que David adora a Dios. El día que el cristiano logra comprender que adorar no tiene que ver solo con lo que yo digo, sino con lo que sucede ahí, aquí, en mi corazón, ese día le cambia la vida al cristiano. Ese día su vida va a cambiar. Porque yo no puedo decir que usted no ora. ¿Cómo voy a decir eso? Pero a veces lo que uno reflexiona es cómo está orando ese cristiano. ¿Qué está pasando en la oración de ese cristiano? Y normalmente no pasa mucho. ¿Estoy siendo claro? Coja la verdad de Dios y llévela a su corazón. ¿Que es muy duro? Sí. Muy difícil. ¿Que dolió mucho? De acuerdo. Pero coja la verdad de Dios y póngasela ahí. Y usted va a experimentar 3 cosas que le voy a mencionar a continuación. La primera, usted se va a liberar del conflicto. David salió en paz. Usted se va a liberar del conflicto. De su conflicto, el suyo. Usted no se va a liberar de lo que el otro hizo. No, usted se va a liberar de lo que hay en su corazón. Y eso es espectacular. Sorprendente que David sale tranquilo. Porque yo sé que era muy importante lo que estaba sucediendo para David. Porque solo algo que es muy importante para uno lo hace ayunar 7 días. Solo algo que es importante para uno lo lleva a estar tirado en el piso clamándole al Señor durante 7 días. Solo es algo que es importante. No por bobadas, no hace eso. Por eso sé que para David era muy importante. Entonces, cuando uno vive la vida espiritual de esa manera, uno se libera del conflicto. Y hay algo que me parece espectacular, y vaya buscando Isaías 26. Hay algo que me parece espectacular.
Y vamos a tratar de ponerle sentido, familia bella. El niño está enfermo y entra en ayuno 7 días. Vamos a sincerarnos. ¿Uno qué espera que suceda luego del ayuno? Que el pelado se sane. ¿Cierto? Uno no tiene otra opción que el pelado se sane. Pero eso no pasó. Entonces, ¿qué sí pasó? En la búsqueda de Dios, en algunas ocasiones, Dios concede lo que le estoy pidiendo. Y en otras ocasiones como esta, Dios prepara el corazón para lo que no le estoy pidiendo. Dios prepara el corazón para lo que temía. Dios prepara el corazón para lo que yo sabía que me iba a doler. ¿Estoy siendo claro? A veces Dios responde como usted y yo lo esperamos. A veces no. ¿Qué es la clave ahí? Que el corazón esté preparado. Y eso fue lo que le pasó a David. Dios preparó el corazón de David para eso que fue seguramente difícil de vivir. Hola, adiós. ¿Me estoy haciendo entender, familia? Cuando algo esté a punto de salir mal, o cuando algo salga mal, siga el ejemplo de David. Y su corazón va a estar preparado. Primero, Dios nos libera del conflicto. Segundo, Dios prepara nuestro corazón. Y le dije que buscara Isaías 26:3. Dice la Biblia, vamos a leerlo juntos, por favor. Isaías 26:3. ¿Ya lo tiene? Isaías capítulo 26, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Juntos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Tú guardarás en completa paz ¿a quién? Qué espectacular. Completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Espectacular. David sale con paz porque adoró. David sale con paz porque dice Isaías 26:3 que la completa paz viene de colocar en mi mente y en mi corazón la palabra del Señor. Así se desancla uno del pasado. Y quiero cerrar, familia, pidiéndole que usted vuelva a el segundo libro de Samuel, al capítulo 12, pero vamos a leer el versículo 23. Segunda, gracias Isa, segundo, el que estábamos leyendo, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. ¿Sí es ese, no? Estamos leyendo. Dice así: mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él... ¿Mas él qué? ¿Qué está diciendo David ahí? David estará diciendo, Dios no me cumplió, me retiro de la cruzada. ¿Estará diciendo eso? Dios no me oyó, ¿para qué yo voy a volver a orar? Todavía no está diciendo eso.
¿Qué está diciendo David? David lo que está reconociendo es que en ese momento pedirle a Dios que sane al pelado no tiene sentido. Él murió, ¿cierto? De hecho, yo me puse como a ojear hacia atrás, ojear. Y en ninguna parte la Biblia habla de resurrección, previo a eso. En ninguna parte. Antes de, luego de, sí. Pero de ahí hacia atrás nunca habla de resurrección. Entonces, ¿por qué David expresa lo que expresa? Salmo 73. ¿Por qué David expresa lo que expresa? Salmo 73. Salmo 73, dice la Biblia. ¿Ya lo tiene? Dice la Biblia, hasta que entrando, ¿a dónde? 17, gracias. Salmo 73, 17. Hasta que entrando, ¿a dónde? ¿Qué pasó? Comprendí. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. La pregunta es, ¿qué comprendió David en esos 7 días de ayuno y vigilia? ¿O qué comprendió David cuando se metió al templo a adorar a Dios? ¿Qué comprendió? Lo que él está diciendo en el versículo 23. ¿Cómo? Que lo que Dios dijo se cumple. Que lo que Dios dijo se cumple, ok. Él dice, ya no voy a seguir ayunando, ¿para qué voy a ayunar? Pero él luego dice 2 cositas. ¿Cuáles son? Perdóneme que lo lleve de aquí para allá. ¿Qué dice David? Yo voy a él. Yo voy a él. ¿Y de qué está hablando David? De que él va a morir, yo voy a él, pero el hijo no va a volver. ¿De qué está hablando David? ¿Ah? ¿De qué está hablando David? Por allá Angelita dice la esperanza de la resurrección. Por ahí va. ¿De qué está hablando David? Gracias, Señor, de la vida eterna. ¿Y quién le enseñó eso a David? ¿Quién se lo enseñó? ¿Ah? ¿Quién se lo enseñó? Dios mismo. O sea que cuando yo me meto en oración con Dios, Dios me explica. Hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿cómo dice el Salmo 73, versículo 17? Hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿qué? Entendí, comprendí, se me abrió, como dice el chavo, la entendedera. Comprendí el fin de... ¿Me estoy haciendo entender yo? ¿Por qué estamos anclados en el pasado? Porque nunca le hemos permitido a Dios que nos explique acerca de esa situación difícil. Lo que hacemos es quejarnos, lamentarnos, justificar nuestra amargura, nuestra frustración, pero nunca le hemos dicho a Dios, explícame, hazme entender. Y eso no sucede, familia bella, con oraciones de 10 minutos. 7 días en ayuno, clamor, aflicción y vigilia. 7 días. ¿Estoy siendo claro? La libertad, familia, el desanclarnos de nuestro pasado, tiene que ver con una búsqueda profunda de Dios. Anímese a eso. Líder, yo no sé ni qué decir en 5 minutos, yo qué voy a decir en 7 días. Claro, pero si usted no empieza 5, luego 10, luego 1 hora, luego 2 horas, si usted no empieza, ¿cuándo lo va a lograr? Oigan, estos videos que sube aquí mi discípulo, ¿ustedes sí los vieron? Qué barrigona la que tengo. ¿Sí? No se dieron cuenta. Sale una cosa así. Ese diciembre estuvo catastrófico ya. ¿Ah? Photoshop.
Y si es verdad, uno de aceptar la gordura y tirarme duro, nada, yo ya comprendí. Y entonces el otro día me fui a... Sí, porque hay que hacer algo al respecto. Me fui al estadio. No, ya yo sabía que estaba gordo. Entonces me fui al estadio, di una vuelta caminando, una vuelta corriendo, 2 vueltas caminando, 2 vueltas corriendo, no, una caminando, una corriendo, una caminando, 2 corriendo, una caminando, otra corriendo. No, eso que luego arepa de huevo, yo no hago eso. Oiga, y me estaba muriendo. Porque al principio las cosas son difíciles. ¿O no? Señorita deportista. Esto ya hace deporte. Nosotros no hacemos nada. Al principio es difícil. Igual es orar. 10 minutos orando y uno, pero yo ahora qué digo, ¿sí o no? Ay, ¿y ahora qué hago? Y David se metió con el Señor 7 días y salió en paz de una circunstancia difícil. Yo en mi meditación con Dios, yo le decía, ¿y qué sentía David? Pero a mi juicio, David debía sentir culpa, porque el pelado, ¿por qué se muere? Por su pecado. ¿O no es así? Y eso, cuando uno tiene la culpa de lo que pasó, ¿uno cómo se siente? ¡Mal! Pero uno va a la presencia de Dios hasta que comprenda. Hasta que yo me levante como David en paz. ¿Me estoy haciendo entender? Y meto la cuña. Líder, ¿cuándo son los 7 días de ayuno? 23 a marzo 2. Febrero 23 a marzo 2. ¿Qué tal si usted decide desanclarse en esos 7 días? ¿No le suena? ¿Qué tal si usted decide desanclarse y el 2 de marzo usted diga, tengo paz? ¿Qué tal que el 2 de marzo le digan a usted, oiga, ¿usted cómo está de diferente? Y flaco también, ¿no? Además de, sí, hay que hacer algo. Ay, lo hubiera dejado 8 días, hombre. Que en marzo 1 dice la líder. Y el 1 de marzo, acción de gracias. ¿De acuerdo? Familia, Dios da paz, incluso de su pasado. Pero no es con pañitos de agua tibia espirituales. ¿Ok? No es, ay, sí, ya, ahí ya oré 3 minutos y le dije a Dios que me sanara y con una fe, líder. No. Porque hay algo que romper adentro de usted. Hay algo que tiene que morir dentro de usted. Y usted va a experimentar eso. ¿De acuerdo?